Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os voy a hablar de esos libros que no se suelen comentar tanto aquí en YouTube. No es que os vaya a hablar de libros desconocidos ni libros que no hayáis leído, probablemente los libros de los que voy a hablar hay muchos de vosotros que sí lo conocíais o que sí os lo habéis leído, pero son 5 libros que he elegido, que yo me leí en su momento y que nunca he oído hablar de ellos por aquí en YouTube, así que me gustaría hablar un poquito de ellos, ver cuáles son los autores y ver si alguno de vosotros pues también se lo ha leído, si les gusta y qué les parece. El primer libro del que voy a hablar es La tribu de Uno, de Simon Hugh. Está publicado por Timon Mas, es una trilogía de fantasía épica. Cuando yo empecé a leer, sobre todo lo que leía era fantasía épica. Ya os conté en mi vídeo en el que os hablaba de mis libros de fantasía favoritos, que yo empecé a leer con El Señor de los Anillos y a partir de ahí pues fui leyendo la Dragonlance, Los Reinos Olvidados y ese tipo de novelas que eran similares y la verdad es que me gustaban mucho. Un día encontré en la librería La tribu de Uno y pues me lo compré y me lo leí. Es una trilogía también de literatura fantástica que la verdad es que me gustó mucho. Es muy desconocida. Yo creo que poca gente la conoce. Esta novela sí que creo que poca gente la conoce, pero la verdad es que está muy bien. Trata de un Halfling, que es mitad elfo, mitad halfling, que cuando es pequeño es abandonado en las montañas. Lo encuentra un druida y lo lleva a un monasterio. Allí es criado y se da cuenta de que en su mente viven diferentes personalidades. O sea, él tiene una individualidad, pero en su mente hay otros seres con diferentes personalidades y como personajes individuales. O sea, hay tanto hombres como mujeres. Creo recordar, porque esto me lo leí hace muchísimo tiempo, creo recordar que solamente hay una mujer, pero a este personaje le va a traer muchos dolores de cabeza. Él quiere buscar a un mago que se conoce como el Sabio porque es la única persona que le puede dar respuestas sobre su pasado, qué pasó antes de que fuese abandonado, y ahí se desarrollará toda la historia. Me gustó mucho porque es muy compleja la personalidad de este personaje. Tiene que luchar y tiene que convivir con otras personalidades dentro de su cabeza y eso le va a acarrear bastantes problemas, bastantes dificultades y le va a hacer cuestionarse muchas cosas. Es muy interesante de leer, yo creo que merece mucho la pena. Ya os digo que me lo leí hace muchísimo tiempo, probablemente lo relea algún día porque tengo muy buenos recuerdos de esta trilogía. El siguiente del que os voy a hablar es La mujer de papel de Guillaume Musso. Es un autor francés y yo tampoco he escuchado nunca hablar en YouTube de esta novela. Esta la encontré casi de casualidad. Está editada por Planeta y es de este tipo de novelas que cuando tú vas a la librería y estás echando un vistazo a los libros, te llama la atención. Entonces leí la sinopsis y me lo compré y me lo leí. Trata sobre un escritor muy famoso que ha perdido el amor de su vida y eso le provoca que no sea capaz de escribir ni una sola palabra de un libro de éxito que está preparando. Entonces no es capaz de seguir escribiendo. Pero ¿qué pasa? Que un día aparece una mujer desnuda en su terraza y dice ser la heroína de sus novelas. Ahora tendrá que lidiar con el hecho de ¿se crea esta chica? ¿Está loca? ¿Qué es lo que hace en su casa? ¿Por qué dice que es la heroína de sus novelas? Le llevará a plantearse muchas cosas y vivirán aventuras que la verdad es que son muy entretenidas. Él intentará buscar al amor de su vida para poder seguir escribiendo y ella pues le ayudará en ese viaje. Es una novela romántica al fin y al cabo, tiene sus toques de fantasía, pero es una novela romántica aún así. Yo creo que es muy original y divertida. También me lo leí hace mucho tiempo, pero tengo muy buenos recuerdos de esta novela también. La siguiente novela de la que os voy a hablar, esta sí que creo que es más conocida, pero no he oído hablar mucho sobre ella aquí en YouTube. Es Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea. La autora es Annabel Pitcher y está editada por Ediciones Prisa. Este es un libro muy finito, es muy tierno, pues está contado a través de los ojos de un niño, tal como, por ejemplo, Un monstruo viene a verme o La habitación. Y nos cuenta la historia de Jamie, un niño de 10 años que se muda a Londres con su padre, que está separado, y su hermana,
¿Qué pasa? Que en un atentado terrorista su hermana tenía una hermana gemela y murió en ese atentado terrorista. Un hecho que afectó muchísimo, muchísimo a su hermana, tanto que ha cambiado su estilo, su manera de vestir, su aspecto físico y además no quiere comer y, bueno, tiene una serie de comportamientos rebeldes. Pero este niño ve cada día las cenizas de su hermana sobre la repisa de la chimenea. Y la verdad es que no se siente tan triste. Él siente que su hermana está ahí, que su hermana aún no se ha ido, incluso le habla, pero claro, él tiene otras preocupaciones en la cabeza. ¿Y qué pasa? Que en el colegio conoce a una chica musulmana pakistaní, pero claro, después de lo que le pasó a su hermana, pues imaginaos qué pasaría si su padre se enterara de la amistad que está teniendo con esta chica. Y ahí pues girará todo, nos contará un poquito el día a día de este niño, de cómo vive su situación en casa después de la muerte de su hermana y de esta nueva relación que tiene en el colegio. La verdad es que es muy tierno, es también duro porque nos cuenta una historia dura, pero yo creo que también merece mucho la pena. El siguiente libro del que os voy a hablar son Las horas distantes de Kate Morton. Esta autora es muy conocida por El jardín olvidado, sin embargo yo esta novela no me la he leído, pero sí que me leí Las horas distantes por lo mismo, porque me llamó mucho la atención la sinopsis. Nos cuenta la historia de Eddie, una joven que bueno, no se lleva demasiado bien con su madre, pero un día que está allí en casa de su madre, llega una misteriosa carta a casa, una carta que fue enviada hace muchos, muchos años. En el remite pone Mildenhurst Castle en Kent, Inglaterra. O sea, es una casa un poco apartada de la ciudad donde su madre fue refugiada durante la Segunda Guerra Mundial. Y allí pues pasaron una serie de cosas que no se saben, ¿no? Eddie no sabe lo que le pasó allí a su madre, pero lo que la sorprende y lo que digamos que despierta su interés es la reacción de su madre ante esa carta que llega. Así que ella, movida por la curiosidad, va hasta el lugar ese donde está la casa de Mildenhurst Castle y se mete allí donde viven tres hermanas que fueron las que cuidaron de su madre, pero ahora son pues unas ancianas y allí intentará averiguar lo que de verdad le pasó allí a su madre, por qué reaccionó así con las cartas y descubrirá muchísimos, muchísimos secretos. Es una novela que te mantiene en tensión durante todo el momento porque quieres saber qué está pasando. Tú ves que cada vez están pasando cosas más extrañas y quieres averiguar. Entonces el libro va mezclando un poco el presente de Eddie, ¿no? De cómo ella está indagando en esa casa y el pasado de esas hermanas. Y bueno, hasta que al final averiguas todo y te quedas con la boca abierta. Es un libro maravilloso, a mí me gustó mucho, me mantuvo en tensión durante toda la narración. Yo creo que merece muchísimo la pena porque es de estos libros que te atrapan y que te cuentan una historia muy bien escrita, muy bien construida y muy interesante. La última novela de la que os voy a hablar es La vida cuando era nuestra, de Marian Izaguirre. Esta está editada por Lumen y es un libro que también me llamó la atención un poco. Es verdad que este no me gustó tanto como los demás, pero es curioso porque nos cuenta la historia de Lola, una mujer que con su marido tienen una librería pequeñita donde venden libros, no les va demasiado bien. Pensaron que para llamar la atención sobre una novela lo mejor era ponerla en el escaparate con la primera página abierta. Así la gente que pasara y se interesara pues leería. Cada día irían pasando la página. Y así llega a la librería Alice, una chica que se interesa por la novela. Al final entra en la librería y empieza con Lola a leer la novela, la leen las dos juntos. Entonces se van entremezclando esa historia de Lola, de Alice, con la historia que están leyendo la novela, en la que, bueno, nos vamos al pasado y conocemos a una niña que quiere saber quiénes son sus padres. Entonces esas dos historias se van entremezclando y vas descubriendo cosas. Ya os digo que no me marcó tanto como los demás, pero aún así es interesante, es una novela que está bien escrita y creo que también puede merecer mucho la pena. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si conocíais alguna de estas novelas, si os habéis leído alguna de ellas o os han interesado, pues me gustaría que me lo contarais por aquí, a ver si coincidimos, si habéis descubierto algo nuevo. Y también si tenéis por ahí alguna novela que de la que no se suele hablar aquí en YouTube y pensáis que podría gustarme o que podría ser interesante, pues también me gustaría que me lo dijerais. Muchas gracias por estar ahí, dadle a like si os ha gustado el vídeo. Ya sabéis, nos vemos el próximo miércoles con uno nuevo y no dejéis de leer.